En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Estamos muy felices de darles la bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y para desarrollar nuestro tema central el día de hoy, pues saludamos a la doctora Ana Lucrecia Salazar, quien desde Guatemala nos está acompañando para este programa. Doctora, bienvenida. Rocío, es un gusto saludarte y saludarlas en este día. Y es un gran honor para mí y privilegio siempre poder compartir estos programas con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, realmente somos nosotros quienes estamos agradecidos por compartir sus conocimientos y el día de hoy no será la excepción. Tenemos un tema realmente interesante y, por supuesto, muy actual: el segundo cerebro y la salud mental. ¿Qué piensan ustedes acerca de ese tema? Pues para aclarar todas las inquietudes, para ampliar mucho más esta temática, les invitamos a que continúen con nosotros. Estamos transmitiendo desde AWR Bucaramanga y nos alegra poder conversar con la doctora Ana Lucrecia, poder compartir estas orientaciones que seguramente van a beneficiar nuestra vida. Pero antes queremos orar y comunicarnos con nuestro amigo, nuestro Dios. Doctora Ana Lucrecia, quisiera pedirle si por favor nos dirige este espacio de oración. Sí, con todo gusto vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, cuánto te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en este programa, de poder compartir conocimientos, y te pedimos, Señor, que nos dirijas, agradeciéndote la tecnología que nos permite reunirnos con todas las hermanas en este día. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Y bien, ahora quiero invitarles para que todos entonces estemos atentos a las vitaminas para el alma. En Entre Amigas, vitaminas para el alma. Hola, queridas amigas, la vitamina para hoy la encontramos en Proverbios 11:25 y nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad te enriquece tanto espiritual como emocionalmente. Al ayudar a otros también estás llenando tu propia vida de muchas bendiciones. Muy bien, y ya les hemos anunciado el título de nuestro programa, pero permítanme recordarles: el segundo cerebro y la salud mental. Apreciada doctora Ana Lucrecia, qué gusto nuevamente que esté con nosotros, pero quiero contarle a nuestros oyentes que la doctora es psicóloga. Ella tiene una maestría y también un doctorado en administración educativa. Así que es una persona sumamente preparada. Ha sido directora, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos, y actualmente ella se desempeña en el área clínica de atención a pacientes. Así que qué gusto, doctora, para nosotros es un placer tenerla con nosotros y queremos mencionarle y preguntarle por qué este tema, qué la motiva a compartirnos aquí en Entre Amigas este tema tan llamativo. ¿Cómo que el segundo cerebro? ¿Y cómo se relaciona con la salud mental? Sí, Rocío, muchas gracias. Fíjate que quisimos compartir este tema porque yo sé que muchos de nuestros oyentes han oído así tal vez lejanamente hablar del segundo cerebro. Y tú sabes que mi pasión es trabajar en el área de la salud mental. Y cuando fui descubriendo la importancia que había en esto del segundo cerebro para nuestra salud mental, pensé que era muy importante que pudiéramos platicar y tener un programa sobre este tema. Así que hoy sí, vamos a hablar sobre lo que se conoce como el segundo cerebro.
Porque bueno, tú sabes que todos tenemos un cerebro que está localizado aquí, ¿no? En nuestra cabeza. Pero Ujú. este segundo cerebro del que vamos a hablar está colocado en nuestras entrañas, básicamente localizado en la parte donde se encuentran nuestros intestinos. Uy, qué interesante, ¿verdad? ¿Habían escuchado eso ustedes, apreciados oyentes? El segundo cerebro. Bueno, amplíenos un poco más, por favor. ¿A qué se le llama entonces el segundo cerebro? Nos habló de que está, en dónde está ubicado, ¿cierto? Pero quisiéramos conocer un poco más. Muy bien, pues lo que sucede, Rocío, es que nuestro intestino es ahora considerado como el segundo cerebro, porque el intestino incluye a todos los órganos que están encargados de digerir alimentos y, claro, transformarlos en desechos. Así que el intestino o segundo cerebro, lo interesante es que puede funcionar por sí mismo y se comunica con nuestro cerebro. Y tanto el intestino como el cerebro están conectados principalmente de dos maneras. Fíjate que están conectados de una manera física y de una manera química. Físicamente, la conexión directa del intestino con el cerebro se lleva a cabo por medio de un nervio que se llama el nervio vago. Este nervio, ¿qué es lo que hace? Controla todos los mensajes que van del intestino, pero también al corazón, los pulmones y otros órganos que son vitales en nuestro cuerpo. Ahora, desde el punto de vista químico, el intestino se conecta con el cerebro a través de químicos, como cuáles, como las hormonas y como los neurotransmisores, que son los que van enviando los mensajes. Así que estos mensajes químicos que pasan entre el intestino y el cerebro pueden verse afectados por bacterias, por virus o por hongos que viven en el intestino, que son los llamados la microbioma intestinal, lo que nosotros conocemos como la famosa flora intestinal. Así que estas bacterias, los virus y los hongos que viven en el intestino pueden ser muy beneficiosos, son inofensivos, pero también podrían en algún momento llegar a ser dañinos. ¿Qué te parece? Wow, bueno, qué conexión, cómo Dios hizo esa obra tan maravillosa de conectar de nuestros órganos, ¿cierto? De una manera tan fabulosa para nuestro bienestar. ¿Y por qué lo llaman entonces segundo cerebro? Bien, se le llama segundo cerebro porque tiene más neuronas, imagínate, que la espina dorsal, y actúa independientemente del sistema nervioso central, que es el que está ubicado en nuestro cerebro, pues que tenemos aquí en la cabeza. Porque el intestino también tiene un papel clave en la salud mental. Fíjate, en los niveles de estrés y en las enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Y según lo dice el doctor Joseph Michael Mercola, lo menciono porque él es un defensor de la medicina alternativa, es un médico osteopático, y él dice que además la calidad, la cantidad y la composición de los microorganismos que viven en el intestino tienen una enorme influencia en el primer cerebro y en la salud en general. Por otro lado, también está la doctora Megan Rossi, es una especialista australiana, ella es especialista en salud intestinal, que aconseja que debemos de prestarle más atención a nuestro estómago y a nuestros intestinos. ¿Por qué? Porque la salud intestinal está conectada a la salud mental. Dice la doctora Rossi que nuestro intestino tiene su propia autonomía, Rocío, para tomar decisiones, ¿te imaginas? Y este cerebro, que es independiente en nuestras entrañas, y su compleja comunidad de microbios van a influir en nuestro bienestar general.
También otro investigador de la Universidad de Colombia, el doctor Michael Hershon, dice en los Estados Unidos, él es autor de un libro que él sacó ya en 1999 que se llama El Segundo Cerebro. Y dice que este segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas, imagínate, que están todas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contiene unos 100 millones de neuronas ahí en nuestro tubo intestinal. Y entonces es el responsable de que esta red neuronal nos haga sentir ciertas emociones en las tripas, como se dice, ¿no? Y de que el organismo sea capaz de hacer la digestión, fíjate, sin contar con la ayuda del cerebro principal. Yo cuando leía o estudiaba esto, me parece impresionante cómo nuestra digestión no tiene nada que ver y no es nada ayudado por actividad de nuestro cerebro principal. Además, fíjense que el sistema nervioso entérico o segundo cerebro, porque así se le llama científicamente, ¿no? Sistema nervioso entérico, no solo realiza tareas fisiológicas, sino que influye directamente en nuestras emociones, Rocío, de manera que la tradicional y la romántica imagen aquella de, ay, es que siento mariposas en el estómago, ¿te acuerdas? Sí. ¿A qué responde? Va a responder a estados alterados de nervios o a estrés que se percibe gracias a este sistema nervioso que tenemos instalado en el cerebro. Así que este investigador explica que el pequeño cerebro que tenemos en las entrañas funciona en conexión con el grande, el que está en el cráneo, y en parte va a determinar nuestro estado mental e influye en determinadas enfermedades que también afectan a otras partes del organismo. Y fíjate que además de neuronas en el aparato digestivo, están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. Imagínate, lo mismo que tenemos en el cerebro, tenemos en el segundo cerebro. Y de hecho, este investigador dice que el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores que sabemos que son los más importantes del cuerpo, se encuentra en el intestino. ¿Qué te parece la información? Bueno, qué interesante. Yo no sé si ustedes habían escuchado ese dato, me llamó muchísimo la atención ese tema de las neuronas. Saben nuestros oyentes que las neuronas son esas células, ¿cierto?, que conforman nuestro sistema nervioso central, pero también los tenemos allí en nuestros intestinos. Y doctora, cuando usted decía que la serotonina se encuentra también allí en nuestros intestinos, yo decía, ahí tal vez sacaron el dicho que dice que cuando el estómago está lleno, el corazón está contento. Claro, Tal vez claro. algo tiene que relacionarse esas palabras. Sí. Bueno, qué interesante. Estamos aprendiendo muchísimo sobre el segundo cerebro y la salud mental. Ya ustedes han escuchado a qué se le llama ese segundo cerebro, pero para quienes apenas están conectándose a nuestro programa, pues les contamos que ese segundo cerebro tiene que ver con nuestros intestinos. Y vamos a continuar aprendiendo entonces. Y quisiéramos preguntarle a la doctora, ¿existe entonces comunicación entre nuestro cerebro y nuestro intestino? Claro que sí. Fíjate que estudios que han sido realizados por otro especializado en nutrición, el doctor Miguel Ángel Almodóvar, dan evidencia que constatan que el sistema digestivo no es subordinado al cerebro. Él dice que lo que sabemos desde hace poco es que son dos sistemas nerviosos que están en continua comunicación. Pensar que el intestino actúa como un segundo cerebro no es algo nuevo. Si vemos cómo piensan, fíjate, las culturas orientales, para ellos el vientre era y es el centro de la energía vital del organismo donde se integran la mente y el cuerpo. Imagínate.
Wow, qué interesante esto que nos comenta, doctora. Entonces, hay una conexión allí directa. ¿Hay otras investigaciones realizadas sobre este interesante tema del segundo cerebro? Sí, Rocío, y quiero compartirte algunas. Hay mucho. Cualquiera que entre a internet a averiguar sobre el segundo cerebro, hay mucho. Pero yo les quiero comentar que a mediados del año 2011, un equipo investigador de la Universidad Master de Canadá, ¿qué fue lo que hizo? Pues que recopiló evidencias de que las bacterias intestinales influyen directamente en la química del primer cerebro y afectan, imagínate, la conducta. Y se asocian ¿con qué? Con la ansiedad, con la depresión e incluso con el autismo de inicio tardío. Por otra parte, también a principios del año 2013, un estudio hecho público por el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, en colaboración con el Instituto de Genoma de Singapur, pusieron de manifiesto que la colonización microbiana de los intestinos en la primera infancia resulta decisiva para el saludable desarrollo del cerebro y fundamental, imagínate, en las áreas del aprendizaje, la memoria y el control motor. Imagínate qué importantes entonces es la alimentación y el cuidado del estómago y de los intestinos de los bebés y de los niños en sus primeras edades. Y después de muchos años de análisis de historias clínicas de sus pacientes, también el psiquiatra James Greenblatt insistía en que los intestinos son en realidad un segundo cerebro, porque existen más neuronas en el tracto digestivo que en cualquier otro lugar aparte del cerebro. Y fíjate que actualmente existen abundantes pruebas científicas de la relación que existe entre ese eje intestino, sistema nervioso central, cerebro, y que la comunicación es bidireccional. Dice también el psiquiatra que las conexiones de doble dirección entre los sistemas neuronales del cerebro y los intestinos son también una herramienta muy útil para tratar ya sea desórdenes psiquiátricos graves, como la multitud de trastornos de conducta o comportamiento, pues que tú sabes que está caracterizando a la sociedad contemporánea. O también para tratar, fíjate, depresiones leves, estrés, ansiedad o hiperactividad, que son las enfermedades que ahorita están dominando el mundo en el que vivimos. Así que, Rocío, y quienes nos escuchan, todo esto viene a demostrar que los efectos en el intestino involucran áreas que afectan no solo a procesos asociados con las emociones, sino también con nuestros sentidos, con todo lo que sentimos, y que el conocimiento de lo que ocurre en el cerebro tras una modificación, imagínate, si modificamos la flora intestinal, o sea, la microbioma intestinal, nos va a ayudar a encontrar nuevas estrategias para prevenir o tratar trastornos digestivos, mentales y trastornos neurológicos. Así que el intestino, Rocío, puede afectar el humor y la estimulación del nervio principal que conecta el cerebro con el intestino, el que se llama vago, puede también ayudar a aliviar la depresión y está siendo usado para tratar la epilepsia. Así que por esto no es algo nuevo para el área de la psiquiatría, ya que muchos de sus destacados médicos hace tiempo que saben de la estrecha conexión que hay entre el sistema digestivo y las enfermedades mentales. Y de hace muchos años ya se sabe que la ansiedad, Rocío, provoca diarreas, eso lo sabemos, o que la depresión dificulta extraordinariamente la digestión de alimentos y la asimilación de nutrientes. Posiblemente tú en clínica habrás escuchado que muchas personas cuando están deprimidas no tienen hambre, no quieren comer, ¿sí? Hay una relación ahí muy directa. Y lo verdaderamente novedoso de estos estudios realizados por el doctor Greenblatt y otros pioneros también, es que han comprobado que el sistema digestivo, como decíamos, no está subordinado al cerebro, sino que el cerebro es el que reacciona ante las informaciones, imagínate, que le llegan de nuestros intestinos. Pero lo que ahora más preocupa en el área de la salud
es que se estima que entre el 80 y el 90% de la población está afectada en distintos grados, Rocío, por algún tipo de problema en sus intestinos, lo que sin duda favorece la aparición de múltiples enfermedades y dolencias, tanto físicas como mentales. Pero la buena noticia es que este nuevo conocimiento sobre la conexión entre estos dos cerebros va a permitir que los médicos mejoren los diagnósticos y que se mejoren también los tratamientos de las enfermedades. Perdón, y que en el futuro se podrán emplear nuevos fármacos y nuevos tratamientos que sean menos invasivos, quizá más naturales y más eficaces para una gran serie de problemas que decíamos, tanto físicos como mentales. Así que para terminar esta parte te puedo decir que el doctor, por ejemplo, Emerald Mayer, que es profesor de Fisiología, Psiquiatría y Ciencias del Biocomportamiento en la Universidad de California, dijo que una gran parte de nuestras emociones se ven influidas por los nervios de los intestinos y que el bienestar emocional cotidiano también depende de mensajes que nuestro cerebro intestinal envía a nuestro cerebro craneano e influye en situaciones emocionales y también en otros síntomas como la hipersensibilidad hacia el dolor. Así que, Rocío, y quien nos escucha, los investigadores y los médicos tienen cada vez más claro que la función de nuestro sistema digestivo va mucho más allá de simplemente procesar la comida que ingerimos y sacarla de nuestro cuerpo. Es más, los médicos están investigando si se podría usar para el tratamiento de enfermedades mentales o también para el tratamiento del sistema inmunológico. Así que, Rocío, este es un gran campo de estudio y un gran campo de nuevas investigaciones para mejorar nuestra salud, tanto física como mental. Qué importante. Miremos cuánta información, cuántos estudios se están adelantando. La doctora nos ha dado una amplia bibliografía de personas que se han dedicado a estudiar este tema del segundo cerebro, porque realmente es muy importante. Mientras escuchaba a la doctora, yo decía, quizá muchos ahora estamos dando respuesta, esto me pasa a mí de razón. Esto tiene que ver mucho con mi segundo cerebro. No sé si haya algunas acotaciones más al respecto, doctora, de cosas que se han investigado sobre este tema. Claro, lo que se ha investigado es un poco lo que veníamos ya platicando, de que es un sistema nervioso autónomo. Nuestro segundo cerebro es totalmente autónomo, a decir de la doctora Megan Rossi, también especialista en este tema, porque dice que a diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro intestino puede funcionar solo. Imagínate, ninguno de nuestros órganos funciona solo porque tiene que estar conectado a nuestro cerebro, ¿ya? A nuestro primer cerebro, digámoslo así. Pero este segundo tiene su propia autonomía para tomar decisiones y no necesita que este cerebro le diga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, mira, Rocío, esto que ella decía me llamó mucho la atención. Si tú les tienes miedo a una comida en particular, mira, miedo de que te va a hacer mal, puedes físicamente desarrollar síntomas intestinales, aunque tú no tengas alergia ni intolerancia ni nada, con solo que tú digas y que tengas miedo, te cae mal la comida. Fíjate, y lo que gobierna el intestino es el sistema nervioso entérico, que es como una sucursal del sistema nervioso autónomo, que es el encargado de controlar directamente el aparato digestivo. Otro descubrimiento también es que el 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino, Rocío, 70%. Y según la doctora Rossi, eso hace que la salud de nuestro intestino sea clave para nuestra inmunidad ante las enfermedades. Y la especialista dice que las investigaciones más recientes sugieren que si tienes problemas intestinales, es más probable que seas más vulnerable ante enfermedades comunes como una gripe, un catarro,
por ejemplo. Y también, cuanto más diversificada sea la dieta, más diverso va a ser el microbioma o la flora intestinal. ¿Por qué? Porque en nuestro intestino viven trillones de microbios a quienes les gustan distintos alimentos. Y estos microbios son clave para la digestión, porque la actividad de los microbios permite a nuestro cuerpo absorber ciertos nutrientes de los alimentos. Dice la doctora, a mí me gusta decir que los microbios son como nuestras pequeñas mascotas internas, así que entonces hay que cuidarlas y también hay que nutrirlas. Así que las personas que siempre comen lo mismo van a tener una flora intestinal más pobre que las que tienen una dieta variada, diversificada, porque distintos microbios van a prosperar con distintos alimentos y por eso la flora intestinal va a mejorar mucho con una dieta abundante, con una dieta diversa. Y una flora intestinal rica y variada está asociada a una mayor salud intestinal, como dice la doctora Rossi, y en consecuencia vamos a tener un bienestar general. Así que en realidad, Rocío, toda esa información debería demostrar que hay que optimizar esa flora intestinal porque es de gran importancia para tener una buena salud, tanto física como mental. Bueno, interesantísimo cada vez más. Doctora, me surge una inquietud. Entonces, podemos decir que hay una relación entre los niveles de estrés, el estado de ánimo y nuestro intestino. Por supuesto, por supuesto. Fíjate que está comprobado que este intestino sí está ligado al estrés o al estado de ánimo que podamos tener. Porque si tenemos problemas intestinales, dice también la doctora Rossi, algo clave que necesitamos hacer es observar cuánto estrés tenemos, Rocío. ¿Sí? Y creo que eso es importante para quienes nos escuchan en este día. Si no estamos bien de la pancita, si tenemos problemas intestinales, revisemos, ¿no será que estamos viviendo mucho estrés? Y la doctora dice que en su práctica clínica, ella siempre le dice a sus pacientes que hagan 15 o 20 minutos al día de meditación y entonces después de hacerlo a diario durante 4 semanas y cuando ya lo convierten en un hábito, dice que solo con eso ve que ya mejoran los síntomas. ¿Ves? La relación que hay. Alguien que esté muy mal del estómago posiblemente está muy estresado. Entonces tiene que hacer ejercicios de meditación o algo para tranquilizarse, para desestresarse, porque eso es lo importante, Rocío. Para mejorar la salud de nuestros intestinos hay que desestresarse. Así es. Bueno, hace un momentito nos comentaba acerca de que si tenemos miedo a un alimento vamos a sentir que nos hace daño y me acordaba, doctora, que hace unos meses atrás yo estaba en un restaurante y me comí una comida agradable, pero luego alguien vino y nos dijo que esa comida tenía un ingrediente que nosotros no solemos comer. Y para mí fue impactante y me hizo un daño. Ese día yo me sentía mal, tuve que tomar unos medicamentos porque apenas como que supe que contenía ese ingrediente de una vez. Así que cuéntenos acerca de eso. Pues Rocío, sí, porque las neuronas, como decíamos, no solo están en nuestro cerebro, ¿ya? Y también hay unos intestinos que son más sensibles que los otros. Pero sí, Rocío, constantemente se ve cómo las creencias pueden desencadenar en problemas intestinales. Fíjate que hay mucha gente que cree a veces por modas que van pasando que el gluten o que la lactosa les puede hacer daño sin que tengan realmente alergias o intolerancias o problemas con esos alimentos, automáticamente les va a hacer daño, así como la experiencia que a ti te pasó. Claro que sí, las neuronas están ahí en nuestros cerebros. Bueno, tengámoslo en cuenta. Una pregunta más, doctora. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud digestiva, la flora intestinal, la microbiota intestinal?
Bueno, pues te puedo decir con cosas sencillas. Fíjate, según los investigadores, hay algunas acciones que van a mejorar la salud intestinal. Primero, Rocío, hay que seguir una dieta diversa para que entonces así se diversifique la microbioma o intestinal o la flora. Segundo, bajar el nivel del estrés. Tenemos que hacer meditación, hacer ejercicio, practicar hábitos saludables de vida. Ahora, si ya tienes síntomas de algún problema intestinal, es mejor, claro, evitar el alcohol, la cafeína, las comidas picantes, porque esto puede empeorar la situación. Y también, Rocío, hay que tratar de dormir mejor. Fíjate que un estudio demostró que si cambias o interrumpes tu reloj biológico alterando tus patrones de sueño, también interrumpes, fíjate, el patrón de los microbios de tu intestino, y lo que quieres más bien, o lo que más bien deberíamos hacer, es mimarlos o cuidarlos. O sea que ves que todas nuestras acciones afectan a nuestra flora intestinal, a nuestros microbios. Hay que cuidarlos, hay que mimarlos, como dicen los investigadores. Excelente, claro que sí. Cuéntenos un poquito, doctora, cómo se relaciona la flora intestinal con la enfermedad mental. Sí, quería platicarles de esto porque fíjate que existe una fuerte relación entre problemas de salud mental y tener síntomas gastrointestinales, como ardores de estómago, cuando tenemos indigestión, cuando hay el famoso reflujo ese ácido, cuando hay hinchazón, cuando hay dolores, cuando hay estreñimiento, cuando hay diarrea, porque las investigaciones en animales han demostrado que los cambios en el microbioma intestinal o la flora y la inflamación en el intestino pueden afectar el cerebro y entonces van a causar síntomas semejantes a, como mencionaba, a la enfermedad de Parkinson, el autismo, pero también la ansiedad y la depresión. Así que, Rocío, tener ansiedad y depresión va a causar cambios en el microbioma intestinal debido a lo que sucede en el cuerpo cuando tenemos respuestas al estrés. Acuérdate que con el estrés se genera grandemente el cortisol, que no se genera aquí en el cerebro, se genera aquí en esta parte del sistema gastrointestinal, se genera aquí en las cápsulas suprarrenales. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una respuesta. El cortisol te afecta el cerebro porque te afecta lo que es el razonamiento, la concentración, pero también te afecta disminuyéndote muchísimo el sistema inmunológico. Eso provoca el cortisol, que se provoca por vivir demasiado estrés. Así es, bueno, entonces ahí tenemos estas indicaciones, estas relaciones que nos manifiestan cómo las enfermedades mentales están relacionadas con la flora intestinal. ¿Qué otras razones hay para mantener una dieta equilibrada y nutritiva al fin de que nuestro cerebro y nuestros intestinos estén saludables? Bien, te puedo mencionar que según el Instituto Biológico de la Salud, que ha estudiado mucho este tema, dice que debemos recordar esos terribles dolores de estómago que a veces nos dan debido a una mala alimentación o porque comemos cosas que sabemos que son dañinas para nuestra salud. Y otra razón es que nuestro intestino es sensible a emociones, Rocío, sensible a la ira, a la ansiedad, a la tristeza, a la alegría, y nuestro cerebro puede reaccionar a las señales de nuestro estómago. Y de hecho todos lo sabemos, o mejor dicho, todos lo sentimos. Fíjate, cuando volvemos a las maravillosas, esas mariposas que sentimos cuando nos enamoramos, ¿dónde tenemos esa sensación? Aquí, en el estómago. ¿O dónde notamos nuestra inquietud cuando hay un examen o que cuando vamos a realizar una competición o cuando nos emocionamos por algo? ¿Dónde lo sentimos? En el estómago. En el estómago. El otro día estaba yo atendiendo a una paciente que tenía mucha ansiedad
y yo le pregunto, a ver, cuéntame, ¿dónde sientes la ansiedad en este momento? Y me dice, aquí, en el estómago, me dijo, siento como que tuviera unas grandes piedras en el estómago. ¿Imaginas? Y estaba con mucha ansiedad en ese momento. Entonces, en nuestro estómago, en nuestros intestinos es donde sentimos todo. Y por ejemplo, cuando sentimos cosquilleos en el estómago o dolor, son consecuencia de que se estimulan las células nerviosas intestinales porque se libran grandes cantidades de hormonas del estrés por orden del cerebro, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a una situación difícil. Y esas son cuando hay amenazas físicas que son auténticas y que no son imaginarias, Rocío. Así es, nada de eso tiene que ver con la imaginación, sino que son realidades que se viven a causa de esto que estamos conversando el día de hoy con la doctora Ana Lucrecia acerca de nuestro segundo cerebro. Y para terminar, doctora, quisiera pedirle consejitos. ¿Qué consejos tiene para nuestras amigas a fin de que podamos cuidar el segundo cerebro, o sea, nuestros intestinos? Muy bien. Voy a transmitir los consejos que dan especialistas en este campo y que yo lo resumí. Primero, mantenga una dieta llena de cereales integrales, pescado, frutas y verduras. No basta su dieta en alimentos azucarados, fritos o alimentos procesados y sobre todo refrescos. La alimentación y la gestión de nuestros sentimientos serán claves en la salud de nuestro intestino. Evite tomar antibióticos a menos que su médico diga que son absolutamente necesarios. ¿Y por qué? Porque acuérdense que los antibióticos matan las bacterias malas, pero también matan las bacterias buenas, que son las que mantienen nuestro intestino funcionando correctamente. Así que no es de extrañar que en tantas alteraciones de la salud, el intestino sea el foco de tratamiento. El aparato digestivo es un órgano psiconeuroendocrino inmunológico, así se le llama, donde más vale que lo que entre no nos genere inflamación y lo que entre a través de lo que comemos. Por eso la alimentación tiene un papel clave en el mantenimiento de la salud. Pero además, la alimentación, como les decía, no es suficiente. Tendremos que tener muy en cuenta lo que sentimos, cómo lo interpretamos, es decir, tenemos que darle un valor enorme a nuestro contexto nervioso y sobre todo a nuestro contexto relacionado con la salud mental. Asimismo, el segundo cerebro no solo regula la digestión, porque como vimos es una parte importantísima del sistema inmunitario. Así que una dieta sana, una alimentación baja en azúcar y el ejercicio moderado van a ayudar mucho también a regular el funcionamiento del organismo. Así que a cuidar nuestro estómago vamos a mejorar nuestro estado de ánimo. Si empezamos a sentir o entender lo que nos hace mal, estemos conscientes de lo que comemos y entonces en 15 días vamos a notar el cambio. Tenemos que escuchar a nuestros intestinos. Es importante que hagamos masajes en el intestino, en el estómago, saber comer, transmitir más equilibrio, comprensión, paciencia, ser más intuitivos. Y si nosotros relajamos el estómago, el abdomen, nuestras neuronas estomacales van a producir las benzodiazepinas, las moléculas que usamos como ansiolíticos para relajar o inducir el sueño y para descontracturar nuestros músculos. Así que hay muchas sustancias químicas que nosotros producimos dentro de nuestro intestino y que si no somos capaces de liberar, pues vamos a manifestar depresión, ansiedad o cansancio crónico. O sea que, Rocío, para finalizar, es importante que comencemos con pequeños cambios. Comer bien y comer en paz. Ir al baño sin prisa, unos 15 minutos, porque nuestro intestino se mueve 1 centímetro por minuto.
con movimientos musculares lentos y tranquilos. Eso hay que respetarlo. Es muy beneficioso hacernos un automasaje en la pancita, movimientos muy suaves en nuestro estómago, empezando por el lado derecho y luego avanzando en el sentido de las agujas del reloj, porque eso va a relajar mucho nuestro sistema digestivo. Hacer diariamente minutos de estiramiento. Se recomienda un vaso de agua caliente en ayunas con unas gotitas de limón o de menta, porque eso activa la función del estómago, la vesícula o el intestino. A media tarde, cuando estamos cansados, hay que respirar con el estómago unos 10 minutos. De vez en cuando el fin de semana una depuración a base de batido de verduras también es aconsejable. Hacer ejercicio regularmente, y no olvidemos que del sistema digestivo también depende nuestra piel, Rocío, porque cuando este sistema es depurado, el más grande del cuerpo, funciona mal. Las consecuencias, ¿cuáles son? La dermatitis, la psoriasis, acné, la piel atópica, manchas, síntomas cuyo origen es un 80% de intoxicación interna. ¿Qué te parece? Qué interesante, realmente hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y agradecerle a la doctora, a quien le pedimos, pues bueno, ya nos dio estos consejitos, pero no sé si tiene unas palabras de despedida para nuestras amigas. Ay, sí, Rocío, solo quiero mencionar que con respecto a este tema, la escritora Elena de White, en su libro Ministerio de Curación, en la página 89, ya mencionó hace 170 años que hay una estrecha relación entre el cerebro y el estómago, y cuando ésta enferma se sustraen fuerzas nerviosas del cerebro para auxiliar a los órganos digestivos que están debilitados, y si esto sucede con demasiada frecuencia, el cerebro se congestiona, dice ella. Y cuando la actividad cerebral es continua y escasea el ejercicio físico, aún la comida sencilla, debe tomarse con moderación. Dice que al sentarnos en la mesa, deséchense los cuidados, las preocupaciones y todo apuro para comer despacio y alegremente, con el corazón lleno de agradecimiento a Dios por todos sus beneficios, y recordar que el exceso de comida recarga el organismo, hace afluir al estómago una cantidad excesiva de sangre, lo que luego enfría las extremidades, impone también un pesado recargo a los órganos digestivos, y cuando estos han cumplido su tarea, se experimenta decaimiento y languidez. Así que si nos excedemos así continuamente en el comer, vamos a llamar hambre a esa sensación, pero en realidad no es más que el debilitamiento de los órganos digestivos. A veces se experimenta embotamiento del cerebro con aversión para todo trabajo mental o físico. Y no olvidemos, Rocío, en Génesis 1:9, el consejo de nuestro Creador: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Así que esa es la importancia de este tema del día de hoy, Rocío. Gracias, doctora. Realmente ha cerrado con broche de oro esta temática, porque siempre la palabra de Dios, el espíritu de profecía, trae unos mensajes lindos, acordes a estos temas que aquí en Entre Amigas abordamos. De verdad que estamos muy felices de haberle tenido con nosotros. Esperamos, ya tenemos hasta temática para el próximo programa, así que ustedes, amigas, deben estar atentos. Semana a semana tenemos invitadas especiales, y muy pronto la doctora Ana Lucrecia volverá a estar con nosotros para un tema tan interesante como el de hoy. Todas le decimos hoy, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un gran abrazo, bendiciones. Así es, y bendiciones a cada una de nuestras oyentes, a cada uno de los caballeros que también se
conectan con nosotros. Si usted desea replicar este programa, recuerde que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Asociación del Oriente Colombiano. De igual manera, a través de Facebook, allí encontrará Entre Amigas. Y vamos a terminar con una oración. Les invito para que cierren sus ojos o se pongan en una actitud de reverencia en estos momentos. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido capacitarnos en este tema tan especial. Nuestro cuerpo necesita estar bien, nuestra mente necesita estar bien. Necesitamos una salud integral. Ayúdanos a hacer los cambios pertinentes para vivir mejor. Gracias por la doctora Ana Lucrecia, por las orientaciones que hoy nos ha brindado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les deseamos lindas bendiciones, que los anhelos del corazón de cada uno de ustedes, el Señor los pueda cumplir. Muy pronto, nuevamente aquí en Entre Amigas, nos encontraremos. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.